Correspondencia Perón-Cook. Caracas, 3 de noviembre de 1956. Señor Doctor Don John William Cook, Buenos Aires. Mi querido amigo, después del largo silencio impuesto por las circunstancias, he recibido su larga e interesante carta, que me ha traído la alegría de saberlo bien de salud y de inquebrantable entusiasmo, pese a las infamias de la canalla dictatorial. He leído con todo detenimiento sus comentarios que me afirman en mis propias convicciones, pues los comparto en absoluto. Las ventajas de nuestra común doctrina se evidencian aquí, pues de un mismo modo de ver, fluye una manera similar de apreciar y de esta un modo común de resolver. Estoy total y absolutamente de acuerdo con lo que usted me dice, pero lo curioso es que su padre me había escrito una carta y remitido un resumen de la situación del país, que él escribió antes de conocer su carta, que coincide en absoluto con lo suyo. Yo, por mis numerosas informaciones de las más variadas fuentes, llego a lo mismo. Con todo ello no tengo la menor duda que nuestra información es buena y el hombre procede tan bien como bien informado esté. ¿Bastará ahora que nos falte el criterio? Espero que no. En su carta usted me expone primero el panorama político de los adversarios, luego el de las organizaciones obreras y finalmente el de los peronistas. En su contenido, sus informaciones y las del doctor Cook coinciden en absoluto. Como lo habíamos previsto, los dictadores entraron en el gobierno como un elefante en un bazar. Con su torpeza lo desequilibraron todo y luego pretendieron equilibrarlo mediante la violencia. Así llegaron a las masacres y los fusilamientos. Los resultados no pudieron ser más monstruosos. La situación en un año de dictadura se ha transformado en una cruel tiranía con una natural unanimidad en contra. Solo los acompañan algunos marinos sin escrúpulos, otros políticos sin votos y el odio intenso de sus conciudadanos. Un problema de opinión solo puede resolverse con la opinión. La fuerza puede posponer la solución, pero no lo puede resolver. Desde que el estado permanente de un país no puede ser la revolución, cuando esa fuerza se opone al pueblo, termina por descomponerse y sucumbir. Por eso la dictadura militar es un gobierno de fuerza, que podrá ser duro, pero que es frágil. Solo el gobierno del pueblo es un gobierno fuerte. En este año de persecuciones inauditas, de torturas sin nombre a los ciudadanos, de atropellos a la propiedad y al derecho, de violación de todos los principios y preceptos constitucionales y legales mediante el empleo de la fuerza, la dictadura no ha hecho sino agravar los problemas existentes y crear innumerables conflictos que antes ni siquiera existían. Las organizaciones políticas han entrado en un tren inusitado y en una carrera desenfrenada hacia las ambiciones de dominio. Mediante esto han provocado la división de los partidos existentes y han dado nacimiento a otros anacrónicos que solo se explican por la existencia de algunos ambiciosos, decididos a sacar ventaja con la ayuda de la dictadura, de la que se han declarado incondicionales. En tanto el pueblo observa con escepticismo no exento de sorna cómo nacen las neoformaciones políticas. La dictadura creyó que el problema de la política argentina se resolvería de acuerdo con los cánones usuales en tales casos de conflicto y de acuerdo con ello. Al ocupar el poder se dedicó a calumniar al jefe del movimiento peronista, lanzando las más inverosímiles falsedades porque creía que desprestigiado el jefe de un movimiento gregario mediante la intensa propaganda, dicha organización desaparecería. Así destruyeron los monumentos del justicialismo, quemaron en las calles sus libros y decretaron que serían punibles hasta con 6 años de cárcel y multa, hasta 1 millón de pesos, los que tuvieran en su poder literatura peronista, retratos y signos del régimen depuesto. Para un militar o un marino aquello era una cosa de cuartel o de barco, que ordenado un acto y amenazado con 15 días de calabozo quien no lo cumpliera, todo estaba resuelto, pero el pueblo no era un soldado y la nación no era un buque, y todo le salió al revés.
El adoctrinamiento de 10 años y la organización habían reemplazado al caudillo y habían convertido a la masa gregaria en una organización institucional, si no totalmente, por lo menos en una gran parte. Pudieron destruir los monumentos, los signos y la literatura, pero no les fue posible desterrar. Lo que no les fue posible desterrar fue lo que el justicialismo durante 10 años había inculcado con la prédica y las obras en el corazón de muchos millones de argentinos, antes desilusionados y amargados por la injusticia y la concupiscencia de los poderes públicos y privados de la oligarquía. Por eso la dictadura militar se siente hoy defraudada y sin salida. Quiere salvar el cuello que ha puesto en peligro mediante la siembra del odio y del deseo de venganza y la desesperada no atina sino a matar, sin darse cuenta que con ello, lejos de resolver su problema, lo agrava. Forma la Junta Consultiva, de políticos sin votos, porque cree que ellos representan algo, pero a poco andar se da cuenta que solo se trata de unos cuantos animales sagrados. Con los más obsecuentes pretende formar un partido, mediante el cual puedan tentar un gobierno continuista que le cubra las espaldas, pero no tienen gente ni siquiera para simular una elección que les permita hacer el fraude, porque los radicales se dividen y parte de ellos se ponen enfrente. Con ellos quedan en la más absoluta orfandad. Las huestes de Lonardi, fallecido oportunamente para la dictadura, han pasado sin más a la oposición capitaneada por Amadeo y Bengoa, que antes traicionó al gobierno constitucional y ahora se prepara para hacerlo con la dictadura de la que también forma parte. Esta agrupación nacionalista compuesta por clericales y oligarcas pretenden hacer una revolución a los gorilas, para luego, desde el gobierno, hacer lo mismo que tratan de hacer los actuales dictadores, pero hay un pequeño detalle. No son capaces de hacer una revolución. La agrupación política del radicalismo intransigente, dirigida por Frondizi, forma rancho aparte, proclamándolo candidato para la presidencia en las prometidas elecciones de 1957. Ese es su fundamental error, porque no habrá tales elecciones. La dictadura las ha prometido para acallar las protestas de sus propios secuaces, pero como en esas elecciones no habría solución para ellos, resolverán mediante postergaciones sucesivas, dejarlas para las calendas griegas. Entretanto, esta etapa de la política argentina ha tenido la virtud de oscurecer más el panorama. Las fuerzas políticas se han atomizado, siguiendo los divisionismos de todos los ambiciosos que se suman por miles en la actual política argentina, ya que cualquier cacaceno se siente ahora candidato. La consecuencia es que el 30% del electorado corresponde a toda la oposición del peronismo y estará dividida en 7 u 8 partidos. En otras palabras, eran débiles y para ser más fuertes se han dividido. Al declarar fuera de la ley al movimiento peronista, nos han hecho el más amable servicio que compensa en parte el despojo de habernos robado todos los bienes, pues nos han mantenido fuera del aquelarre de las ambiciones y ha sido posible mantener la organización clandestina más pura y más fuerte que antes. La prisión de algunos dirigentes políticos y gremiales nos ha permitido liberarnos de los adocenados y reemplazarlos por dirigentes jóvenes y activos que han sabido sobrevivir a las miserias y que serán una inyección de sangre nueva para la nueva lucha. Así, mientras la dictadura asiste a la descomposición de sus fuerzas políticas y militares, a la disensión interna de sus componentes, al caos económico y social que sus inconsultas medidas provocan a la resistencia del pueblo escarnecido y tiranizado, el peronismo trabaja incansablemente por su organización en todo el país, seguro de que en la hora de las decisiones tranquilas o violentas, el que posea una masa organizada y disciplinada será quien diga la última palabra. Por eso ha recibido la insinuación de Frondizi, que intermedio de Perina, para hacer una alianza de buena vecindad, en la cual nosotros seríamos los buenos y ellos los vecinos, aportaríamos los votos y ellos la tolerancia de la dictadura. Pero el pueblo no acepta esos chanchullos, sino que quiere sentir tronar el escarmiento. No se trata para nosotros de dar soluciones a los caudillos políticos, sino de cumplir la voluntad del pueblo, resolver sus problemas y alcanzar sus objetivos. Esa es la diferencia que hay entre los políticos viejos y nosotros, cosa que muchos no han comprendido.
Si algunos dirigentes peronistas defeccionaron en la derrota, muchos millones de peronistas leales permanecieron firmes en la defensa de la causa. La caída ha servido para purificar el movimiento, intensificarlo y extenderlo. Los malos e incapaces se han eliminado para pasar a merodear entre los gorilas. La realidad es que la masa ha superado a los dirigentes. Este es el hecho más característico del momento actual argentino, y quien no lo perciba está condenado irremisiblemente al fracaso. Tiene la fuerza de un oleaje, tal vez lento, pero incontenible. Ya lo decían ustedes mismos, su fuerza, como una conmoción subterránea, es notada por todos, pero no todos advierten su origen y su trascendencia. Es que paralelamente a la reacción sangrienta y usurpadora del 16 de septiembre, luego del primer momento de asombro y atonía del pueblo, fue surgiendo, desde abajo, un estado de insurrección popular con características, modos y procedimientos inéditos en la historia nativa y cuya comprensión y proyección escapan, desde luego, a las mentes habituadas únicamente a los procesos conocidos e incapaces, en consecuencia, de captar los hechos nuevos. Este estado inédito de las masas, lógicamente, no podrá ser manejado ni contenido por los métodos clásicos. He aquí la razón por que los viejos dirigentes, tanto políticos como gremiales, cualquiera sea el bando en que actúan, o son incapaces o han sido desplazados. Así se explica también que la totalidad de los dirigentes que real y efectivamente se encuentran ahora a la cabeza de las nuevas formaciones peronistas y trabajadoras insurreccionales, son casi todas figuras que actuaban en segundo plano. Ellos también han surgido desde abajo. El origen del estado actual es la obra de politización que la doctrina peronista ha realizado en las masas peronistas populares. Nada hay más anacrónico en los planes y las posiciones de algunos dirigentes y antiguos jerarcas desconectados en absoluto del sentimiento popular y del hecho nuevo, que no han podido captar, ni ver, ni comprender. La fuerza del peronismo radica en que su línea intransigente frente a unos y a otros está en la propia naturaleza del desarrollo histórico. En tanto, las otras tendencias solo viven y pueden obrar en el plano estrictamente político. Sus éxitos solo pueden ser éxitos políticos, sin la gravitación ni la permanencia del quehacer histórico, y por ser éxitos meramente políticos, su signo en el tiempo y en el espacio es la fugacidad. El quehacer político solo puede adquirir vivencia cuando tiene como sustento la línea histórica. En épocas de normalidad es fácil conducir la importancia del hecho político que adquiere así falsamente categoría permanente, pero existen periodos de la vida nacional en las que está en juego su propio destino, en el que el quehacer histórico es el dominante. Estos periodos están señalados por la presencia de los hechos nuevos. Por eso los antiguos dirigentes gremiales, políticos y militares, cualquiera sea el bando en que actúan, están fuera de la proyección histórica. Los del elenco de la tiranía, por la propia naturaleza de su proceso, están condenados irremisiblemente. El conglomerado político, por su parte, en cuanto a dirigentes, ha sido superado por la dialéctica de los hechos. En definitiva, puede asegurarse sin dogmatismos ni prejuicios que unos y otros no han percibido las condiciones en que se está desarrollando este modo de la vida nacional. Tanto es así que todos ellos, los católicos nacionalistas, en sus varios matices, los neoperonistas de peronismo sin Perón, los bengoístas y los grupos militares detrás del último golpe de Estado, constituyen simplemente la réplica y el reverso, pero con los mismos módulos del elenco de la tiranía. Es natural entonces que a los medios y procedimientos de la tiranía oponga el arbitrio simplista del manotazo militar del golpe de Estado. Un recurso que, además de no ser precisamente infalible, tiene el grave inconveniente cuando fracasa de provocar y explicar las medidas más extremas de la reacción e imponer al pueblo una terrible contribución de sangre, pese a sus características bélicas. El golpe de Estado, sin embargo, no deja de ser un procedimiento político. En esta hora argentina, solo la insurrección nacional es el hecho histórico. Esta situación política comienza, sin embargo, a ser penetrada por algunos equivocados que se apresuran a mojarse en las aguas del Jordán. Hace una semana me visitaron dos dirigentes gremiados asilados en Montevideo, Cabistain, tesorero de la CGT, y Cardillo, secretario de los gráficos, quienes querían, después de un año, recibir mis orientaciones. Regresaron con nuestra orientación, veremos si la cumplen.
Pocos días después recibí una carta de Colom en la que acompaña una comunicación del dirigente, también exiliado en Montevideo, José L. García, del gremio de la carne y que fue intendente de Avellaneda, quien me hace la defensa de la CGT Negra, Junta de Emergencia de la CGT, compuesta por José Agarravere, David Diskin, Ernesto Escalada, Pierini, Eusebio Rodríguez, Pantaleón Petrov, Alfredo López, Salvador Zuccotti, Andrés Framini, Juan de Dios Bases, Miguel Russo, Humberto Mandrioni y Julio Borrego. Según se me informa en esa carta, esta junta de emergencia habría trabajado por conservar la organización y defender, dentro de lo posible, las conquistas obreras, pero trasladando y conversando con la canalla dictatorial y los políticos que los apoyan, es decir, una posición transaccional opuesta a nuestra posición intransigente. Como es natural, pensando que aún esta gente puede ser útil, no he querido decirles la verdad de lo que ellos se piensa, de lo que de ellos se piensa en nuestro movimiento, y les he contado lo siguiente. Enterado de las elecciones gremiales y de la acción que la Junta de Emergencia de la CGT ha desarrollado, debo confesar que es la primera vez que se me hace llegar una información de ese matiz, pues hasta ahora no había sentido ni recibido sino informes peyorativos referentes a este organismo que lo imaginaba de dirigentes acomodaticios, sin decisión de lucha, solo capacitado para defender la situación de algunos dirigentes que, habiendo perdido la mística peronista, se dedicaban a tratar de no perder su situación personal en el movimiento sindical, al amparo de los gorilas. Ese es el panorama que me había formado de esa central obrera de emergencia. Es indudable que su posición es difícil frente a la dictadura y frente a las masas. A la primera porque estará siempre sindicada como peronista y a la segunda porque actuando con los enemigos estará siempre sospechada de falsa posición con respecto al movimiento peronista que actúa en franca rebelión. Yo comprendo la situación de la Junta de Emergencia, pero no sé si todos la comprenderán igual. En este momento la masa peronista se encuentra organizándose en la clandestinidad con fines de insurrección en todo el país. Su posición es firme y aún los que no se encuentran aún ligados a los organismos clandestinos, comandos, se sienten inclinados a la resistencia en distintas formas, esperando lo que ha de ocurrir irremisiblemente. Poco a poco se van coordinando las acciones y las nuevas formaciones en todas partes, en las que prima la decisión de actuar en el sentido insurreccional. Sería lamentable que la Junta de Emergencia no estuviera con las masas en esa posición, porque todo su trabajo podría ser mal interpretado. Creo que la Junta de Emergencia debe tomar contacto con las formaciones revolucionarias en todas partes, a fin de no tener políticamente una falsa posición que le sería perjudicial. Nuestros dirigentes de nuevo cuño han surgido en todas partes y es necesario que la Junta se ponga en contacto con ellos, que serán los futuros dirigentes del movimiento obrero. Es indudable que de esta emergencia ha de salir una nueva estructura, pues aun cuando la masa es peronista, pura y firme, los dirigentes en algunos casos han defeccionado y en consecuencia han perdido su predicamento. Se puede saber que los dirigentes socialistas que pretenden dirigir a la masa obrera no encontrarán eco allí, pero no podemos saber si nuestros dirigentes antiguos representan algo ya en esa masa como para confiar en su dirección. Por lo menos mientras dure la prisión de los dirigentes es necesario corregir los errores. En la masa se dice, ¿por qué están presos los dirigentes peronistas? Y se pregunta, ¿por qué no están presos los otros? Ello es ayudado por las ambiciones de los nuevos dirigentes que desean desplazar a los otros. Para evitar estas cuestiones es necesario embanderar en la lucha activa a todos los trabajadores y a todos los dirigentes que, teniendo un enemigo al frente, olvidarán las pequeñas rencillas e intereses domésticos para meterse enteros en la acción subrepticia de la resistencia, donde encontrarán aliciente para seguir unidos hacia adelante. Yo no he creído tanto en la resistencia muy activa, sino en la resistencia como acción de desgaste de la canalla dictatorial, y como una forma de impulsar a la masa a la organización y encuadramiento, mantenerla unida e informada, porque el hombre se organiza mejor para una acción inmediata que si se trata de algo lejano.
Es indudable que lo que cada peronista debe hacer en ese momento es organizarse para mantener el movimiento intacto. La forma es la clandestinidad, porque como los peronistas saben que de otra manera no se pueden organizar, desconfían de todo lo que no sea clandestino. Yo creo, y así lo he notado en las directivas e instrucciones, que toda organización que propenda a mantener unido al peronismo, organizado el movimiento, es conveniente y debe ser apoyada. En cambio, hay que repudiar a todo dirigente que pretenda medrar personalmente con la representación que ejerce. Trabajamos para las soluciones del pueblo y no para las soluciones de los hombres. Al pueblo solo le serviremos haciendo que sus objetivos se cumplan y su voluntad se obedezca. No se concibe un dirigente peronista u obrero que en este momento en que peligran todas las conquistas de 10 años de lucha, desee obtener predicamento o representación a base de transar con la canalla dictatorial, abjurando contra la justicia social, la independencia económica y la soberanía nacional. No se puede pensar en la solución política circunstancial. Algunos angelitos piensan en la posibilidad de la pacificación, pero sus móviles no son los que persigue el pueblo, que solo anhela soluciones definitivas y estas soluciones definitivas no pueden venir en forma alguna, cediendo terreno a las imposiciones de los partidos políticos, que en últimos análisis fueron los culpables reales de los fusilamientos y las masacres de ciudadanos y obreros. Yo también era pacifista hasta el 9 de junio, pero después de los crímenes cometidos por los tiranos, apoyados por los partidos políticos, ya no tengo esperanzas que esto se pueda solucionar, sino en forma cruenta. El odio y el deseo de venganza que estas alimañas han despertado en el pueblo saldrá algún día a la calle convertido en fuerza motriz. Y solo después será posible pensar en pacificación y unidad del pueblo argentino. Pensar de otra manera es desconocer la historia y sus valiosas lecciones que se escalonan a lo largo de todos los tiempos. Por eso, estar hoy fuera de la posición de la lucha insurreccional es estar fuera del panorama real que vive el país y de toda proyección histórica. Las consecuencias de esta falsa posición no pueden ser otras para un dirigente que el repudio de la masa. Yo veo coincidir las necesidades nacionales, los objetivos del pueblo y el estado anímico de las masas, y cuando estas tres circunstancias son coincidentes, no hay fuerza capaz de torcer los acontecimientos. Debemos evitar que se cicatrice en falso, porque las consecuencias futuras serán mucho peores. Hay que hacer el sacrificio a tiempo porque con el tiempo los sacrificios se multiplican, desde que la violencia en los acontecimientos está siempre en razón directa de su tiempo de gestación. Por eso hay que apurar el desenlace violento, aunque ello parezca un poco cruento. Peor será si se espera, por eso creo que el pueblo tiene razón, los tiempos dirán si me equivoco. Les he dicho una organización, una doctrina y una mística. He trabajado 11 años para politizar las masas. Los he preparado para luchar contra la reacción y les he dejado el ejemplo de cómo se puede hacer para alcanzar las grandes reformas. Ahora les queda a ustedes no equivocarse en las formas de ejecución y tener la decisión necesaria para triunfar. Se enfrentan hoy la reacción apoyada por las fuerzas militares, eternas enemigas del pueblo en todas partes, y el pueblo mismo. Las fuerzas, mediante la represión violenta, impondrán despojos hasta conseguir los objetivos impuestos por la reacción. Frente a eso, el pueblo debe decidir su actitud. Si es contemplativa, lo perderá todo y deberá en el futuro, como antes, trabajar para que vivan los oligarcas y los capitalistas, mientras los trabajadores deberán debatirse en la miseria, el dolor y el sacrificio inútil. Si, en cambio, es activa y combativa hasta el extremo, los reaccionarios y las fuerzas que los sirvan pensarán muy bien si les conviene transar para evitar que la ruina los arrastre también a ellos, que son los únicos que tienen que perder. Una actitud decidida del pueblo es lo único que puede salvar a los trabajadores de una ruina segura. Si el pueblo hace eso, como los trabajadores podrían tener una actitud contemplativa en esta emergencia. Las directivas e instrucciones del partido impartidas por el Comando Superior Peronista son bien claras. Si se cumplen, se llegará a una solución. Si no se cumplen, los trabajadores tendrán que lamentarlo toda la vida, pero será demasiado tarde. Por eso para nosotros es fácil hacer llegar a la masa política y gremial la palabra de orden ya extensamente difundida.
por las directivas que la propia canalla dictatorial se empeña en hacer creer que son apócrifas, porque le tiene un terrible temor a la acción del pueblo, y las acciones de intimidación les ha despertado un terror irresistible. Entre los nuestros también, los acomodados, quieren hacer creer a la masa que esas directivas no son nuestras, porque aumentando la lucha y la decisión los pone entre la espada y la pared, desde que allí también hay para ellos. Los pajarones, que aún creen en una pacificación sin revancha con fines electorales, trabajan para que las directivas no sean creídas por la masa. Todo eso debe ser destruido por nuestra acción. Hay que hacer efectiva la resistencia, organizar entre tanto a la masa peronista y llegar a la mejor disposición para obrar con unidad de concepción y de acción en el momento oportuno, que no ha de tardar en presentarse. Cuanto más violentos seamos, mejor. Al terror no se lo vence sino con otro terror superior. La garantía de que nuestras fuerzas se mantengan cohesionadas es precisamente teniéndolas en la lucha activa todo el tiempo. No comparto la idea de que para mantener las organizaciones debemos no emplearlas y mantenerlas alejadas de la lucha, porque lo que ganarán en integridad material lo perderán en integridad moral. Así les pasó a los alemanes en la Primera Guerra, que por conservar la marina de guerra en Kiel terminaron por perder la guerra y los barcos, a la par que las tripulaciones fueron el inicial foco de la revolución que los aniquiló. Es necesario que hagamos cumplir las directivas y las instrucciones impartidas al pie de la letra, no solo porque ellas representan nuestro sentir, sino también porque representan el sentir popular, las necesidades de la nación y los objetivos que persigue nuestro movimiento desde hace más de 11 años. Claudicar ahora es perder nuestro momento que comienza a llegar. Cualquier debilidad de nuestra parte será interpretada como aflojada por nuestra misma gente y podría constituir el comienzo de una desbandada que puede sernos fatal. Ahora es cuando debemos exigir y ahora es cuando debemos resistir. Algunos idiotas temen el caso de que se produzca un caos. Las revoluciones como la nuestra parten siempre del caos, por eso no solo no debemos temer el caos, sino tratar de provocarlo. Solo allí el pueblo podrá tomar las cosas en sus manos y cobrarse la tremenda deuda que los gorilas han contraído con él. Sin eso, por otra parte, no habrá paz y probablemente la anarquía puede llegar a prolongarse por muchos años, en los que será mucho más peligrosa para la nación que un caos violentamente provocado, que termine con los obstáculos que se oponen a la tranquilidad del pueblo. Si hay que matar sin remedio, es mejor que ello sea rápido y cuanto antes. Quien recuerde la anarquía que sucedió a nuestra independencia y los cientos de miles pasados a lanza seca, tendrán un recuerdo del reflejo de lo que puede ser una lucha en la actualidad, si esta situación no tiene una salida más o menos rápida. Ninguna organización bajo las prescripciones de las directivas para todos los peronistas y las instrucciones generales para los dirigentes debe realizarse en el tiempo. No se puede pretender hacerlo de un día para otro. Lo primero que hay que conseguir es que todos conozcan estas directivas e instrucciones, las cumplan y las hagan cumplir. Lo segundo, que se haga la resistencia en la medida de lo posible, porque aparte de que ella da razón de ser inmediata a la organización, realiza el desgaste de la canalla dictatorial. Y lo tercero, que se trabaje sin descanso en la organización y nuevo encuadramiento de la masa, con dirigentes nuevos jóvenes, valientes y activos. Ustedes allí realizan las organizaciones de los distintos comandos en toda la República, que se conecten con los comandos de exilados en Santiago de Chile, zona oeste, Mendoza, San Juan, San Luis, Catamarca, La Rioja, Córdoba, en La Paz, Bolivia y Cochabamba, Bolivia, zona norte, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, zona nordeste, comando de Asunción del Paraguay, con Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Misiones y zona este, comando en Montevideo y Río de Janeiro, con Gran Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Toda la Patagonia estará conectada con Santiago de Chile, donde ya existen enlaces bien definidos. Los comandos de exilados se conectan con nosotros. Así podremos intercambiar tanto informaciones como hacer llegar directivas e instrucciones. Sin embargo, como es necesario que la conducción se realice en la propia
en el propio teatro de operaciones, sin esperar las órdenes mías, que en ese caso pueden ser tardías, les adjunto las credenciales que lo autorizan a usted para proceder en mi nombre y representación más absoluta, para que en caso necesario usted obre directamente como si fuera yo, en cualquier caso que sea necesario. Con la autorización le adjunto también un documento en el que desautorizo a todos los que puedan invocar mi autoridad en las organizaciones peronistas. La nueva organización clandestina nada tiene que ver con esas autoridades caducas también. Cada una de las zonas indicadas debe estar unida al comando de exilados más próximo: Santiago, La Paz, Cochabamba, Asunción, Montevideo, Río de Janeiro. Pero debe tener la natural dependencia de ustedes allí. Los comandos de cada provincia deben conectarse y mantener enlaces rápidos y permanentes con los comandos de zona. Allí se podrán unir las células bases con los comandos de provincias, estas con las de zona y las de zona con los exiliados y con el comando general que tendrán ustedes allí en Buenos Aires. En esa forma se podrá canalizar toda acción, haciendo que la unidad de acción oriente el espontaneísmo que hoy mantiene toda la organización existente, pero por lo que se ve está en la etapa inicial de la organización nacional. Así también se cumplirá de la mejor manera el aumento y el fortalecimiento de las organizaciones intermedias entre la masa y Perón, comandos de exiliados que solo son intermediarios de la conducción y comando general. Solo así se puede mantener también el grado de independencia de los comandos provinciales y zonales, sin necesidad de exponerlos al peligro de la delación, desde que pocas personas pueden conocer su existencia y mantener la clandestinidad y el secreto aún entre la propia gente que compone las organizaciones. Lo demás será fácil de ir estableciendo a medida que la organización progrese lo suficiente. En las directivas están contemplados casi todos los casos de que usted me habla o consulta en su carta. Por eso bastará que las directivas sean impuestas en todos los organismos y que sean conocidas por todos, para que cada uno sepa qué tiene aisladamente que hacer en cada caso. Por eso creo que un trabajo fundamental que hay que realizar es hacer que las directivas e instrucciones sean respetadas y se aclare que ellas son auténticas y que cada peronista debe ponerlas en ejecución y hacerlas ejecutar por los demás en la medida de sus posibilidades. Por las últimas noticias que me llegan me entero de la convocatoria para elecciones de constituyentes, para la reforma de la Constitución. Este hecho pone de manifiesto que se trata de una flagrante violación de la propia Constitución de 1853, que dispone que previamente el Congreso declare la necesidad de la reforma. Este tremendo error de la dictadura lo debemos aprovechar, impartiendo la consigna a todos los peronistas de que, llegada la ocasión, deben votar en blanco y proclamando asimismo el desconocimiento de toda forma constitucional realizada en estas condiciones, como asimismo desconociendo la derogación por decreto de la Constitución Nacional de 1949. Es claro que todo esto es solo con el fin de quilombificar más el asunto, desde que nosotros no estamos interesados por ahora en elecciones, sino en provocar el caos que nos posibilite tomar la situación con el pueblo mismo, según rezan nuestras instrucciones y directivas. La posición abstencionista es para nosotros la regla. No solo no votaremos, sino que debemos hacer todo para que no se pueda votar. Se trata de no dar escape a la dictadura por ningún lugar, y menos por la solución política. Ahora los que queremos guerra somos nosotros, pero guerra a nuestro modo, no al de ellos. Vamos a ver si podrán gobernar cuando el pueblo llegue a la resistencia sistemática. Veremos también quién será el que pierda con la ruina general. Me daría un gran placer si algún día en la obra en que yo trabajara tuvieran a los oligarcas y a los petéritos acarreándome los baldes de la mezcla. Creo que lo peor para nosotros ha pasado, no porque crea que no va a haber más jaleo, sino porque nuestra gente ha aprendido mucho en este año pasado. Si se acostumbra a operar subrepticiamente, como se dice en las directivas, yo respondo que le vamos a dar cada día mayores malos ratos a la canalla dictatorial y que llegará el día en que escaparán como ratas los que no estén colgando de los árboles de Buenos Aires, de las provincias y aún en otras partes. Por eso insisto en la necesidad de cumplir y hacer cumplir las directivas. Nuestra inmensa masa
Haciendo en todo el país lo que allí se indica, adquirirá un poder extraordinario de acción de la dictadura. No solo no podrá reprimir, sino que tampoco podrá resistir. Debemos, como usted muy bien lo indica en su carta, dispersar las acciones, en forma que la represión disperse también las fuerzas de la tiranía. Cuando ello haya sucedido, será pan comido, y será cada día peor para ellos. Esta guerra ha de decidirse no por una batalla como ellos quieren, sino por millones de pequeños combates, dados a todas horas, en todas partes, y por todos los peronistas. Los comandos de exilados, que funcionan en todas partes del extranjero donde hay exilados, hacen también un buen trabajo en la propaganda y la contrapropaganda. Nuestros muchachos les complican la vida a los cagatintas, que la canallada dictatorial ha mandado a todas partes para representarlos. Están dignamente representados porque, según las noticias que tengo, en todas partes los odian con la misma intensidad que nuestra gente los odia allí. No hacen sino gastar dinero, contrabandear y pasar buena vida. Nosotros lo celebramos porque así nuestra gente puede distinguirse mejor. La lucha en todos los países es más fácil que allí porque estos no quieren guerra sino pasarla bien mientras les dure, que saben que no será por mucho. Antes de terminar, deseo hacerle llegar mis felicitaciones por todo lo que usted hace y ha hecho por nuestras cosas allí, por su inquebrantable fortaleza y por su extraordinaria moral. Solo la pasta de los grandes hombres está templada en esa fortaleza que usted ha demostrado que la posee. Yo me alegro por nuestro movimiento que tiene la fortuna y por nosotros que tendremos la satisfacción de entregar nuestras banderas a quienes nos puedan superar. Un gran abrazo, Juan Perón.